Bueno, están expectantes. Voy a pasar a compartir pantalla, pero antes quiero contarles que hoy vamos a hablar del conflicto. Vamos a ver cómo se une la cuestión del conflicto con todo lo que hablamos la vez pasada. Pero quiero contarles una cosa más. El conflicto va a venir al final, porque al principio voy a hacer una mención sobre dos temas importantes que nos introducen a entender bien la cuestión del conflicto. Una es el sentido común, que comúnmente decimos, esto de sentido común. Ahora vamos a ver qué dice este tipo en relación a eso. Y por otro lado, la cuestión de la teoría de los sistemas. Esos dos elementos los voy a tratar al principio para después abordar la cuestión del conflicto. ¿Están preparados? ¿Listos en sus marcas? Ya. A prestar mucha atención y a no entender un carajo. ¿Estamos? A ver. ¿Permito compartir pantalla? Sí. A ver. Esperen un segundo que... Ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Sí, Sí, 10 10 puntos. Bueno, puntos. esta es la diapositiva de la semana pasada. Acá terminamos, ¿no? Y dijimos que hoy íbamos a tratar este tema. Bueno, voy a empezar a hablar del sentido común. Siguiendo la línea del libro, nosotros venimos trabajando de que este hombre llama a estos pequeños procesos agentes que están conectados de una manera muy particular entre sí y que esas conexiones dan lugar a los fenómenos que nosotros observamos como pensamientos o comportamientos de las personas o de nosotros mismos. Y este hombre ponía el simple ejemplo de un niño que armaba una torre de ladrillos y empezaba a partir de ahí a desmenuzar cada uno de los agentes que intervenían para que este chico pudiera hacer eso. Dentro de ese proceso, este hombre, Minsky, hace una diferenciación entre lo que en algún momento aprendimos y lo hacemos de manera automática, es decir, agentes ya combinados de manera tal que la mente es capaz de realizar algo que ya aprendió, y después elementos que la mente no sabe cómo resolver y tiene que encontrar nuevas combinatorias para encontrarle soluciones. ¿Estamos? Acá, cuando él habla de sentido común, va a hacer referencia a ese primer proceso. Y dice así: hemos encontrado una manera de formar nuestro constructor de torres con partes separadas. Pero en realidad estamos lejos de haber terminado con constructor, dice. Para construir una simple pila de bloques, los agentes de nuestro niño deben realizar todas estas otras cosas. Ver debe reconocer sus bloques en cualquier color, tamaño y lugar, a pesar de las distintas imágenes de fondo, luces y sombras, e incluso cuando se hallan parcialmente ocultos por otras cosas. Fíjense que de constructor, ¿se acuerdan que él subdividía que para poder construir, una de las tareas que la mente de ese niño tenía que realizar era el ver? Y dentro de ese ver, fíjense cómo esta persona empieza a desplegar cada una de esas características. El color, el tamaño, el lugar, las luces, las sombras, si hay algo que estaba delante y no se veía. Fíjense cómo va desmenuzando a lo que decía Luciano, cada vez lo más simple. Luego, una vez hecho esto, mover, el agente mental, mover, tiene que guiar el brazo y la mano a través de complicadas trayectorias en el espacio, sin golpear nunca la cima de la torre ni la cara del niño. Fíjense, el agente mental, mover, cuántos elementos tiene que tener en cuenta a la hora de realizar esa simple tarea de agarrar un bloque y ponerlo encima de los otros. E imagínese qué tonto parecería que encontrar, observara y así tomara algún bloque que ya se encuentra colocado en la torre. Cómo diferenciar lo que está fuera de la torre de lo que está dentro de la torre, siendo el mismo elemento, bloque. Continúo. Cuando examinamos de cerca estos requerimientos, hallamos un desconcertante mundo de complicados interrogantes.
Fíjate, como que él dice, mire muchachos, si nos vamos a poner a mirar de cerca, empiezan las preguntas. Nos empezamos a enquilombar la cabeza. Y sí, uno se empieza a hacer como un matete, pero en el fondo después viene el resultado, bánquensela un poquito. Por ejemplo, dice, ¿cómo puede determinar encontrar qué bloques todavía están disponibles? Tendría que comprender en términos de lo que se propone hacer. Esto significa que necesitamos teorías acerca de lo que significa comprender y del modo en que una máquina es capaz de tener un propósito. O sea, activan agentes mentales, pero a la vez ese agente mental está conectado con el propósito y con el comprender. Consideremos estos juicios de orden práctico que un verdadero constructor debería formular. Tendría que decidir si hay bloques suficientes para llevar a cabo un propósito y si son lo bastante fuertes y anchos para sustentar los otros que va a colocar encima. No es solo poner un bloque arriba del otro, es saber que quiere armar una torre, es ver si tiene los elementos y si esos son adecuados para armar la torre. Fíjense la ramificación que hace este tipo del funcionamiento mental y de la capacidad de crear o desarrollar a través de nuestra mente con un simple ejemplo de este niño que coloca un bloque arriba del otro. Todos los niños aprenden estas cosas, pero rara vez volvemos a pensar en ellas cuando somos mayores. En nuestra edad adulta, consideramos que todo esto es simple sentido común. Pero este engañoso par de palabras esconde incontables habilidades distintas. Y uno dice, bueno, pero esto, escúchame, esto es de simple sentido común. Sí, pero ojo, dice este hombre, que detrás de esa cosa que decimos de sentido común hay una infinidad de procesos que en algún momento hemos aprendido y luego olvidamos para hacerlo casi de manera automática. El sentido común no es algo tan simple, dice. Se trata, en cambio, de una inmensa sociedad formada por numerosas ideas prácticas, laboriosamente adquiridas por una multitud de reglas y excepciones, inclinaciones y tendencias, equilibrios y verificaciones aprendidos a lo largo de la vida. Acá está la definición que da este hombre, que me parece brillante, acerca de lo que nosotros definimos o hablamos comúnmente como sentido común. Detrás de eso, de esa cuestión tan simple, como decíamos al principio, hay una inmensa sociedad formada por una gran combinatoria de agentes mentales que en algún momento aprendimos y ya lo desarrollamos de manera incorporada. El sentido común. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos, porque esto tiene que ver con lo que vamos a hablar después. Reténganlo. Agentes y agencias. Cada paso de este libro emplea dos modos diferentes de pensar los agentes. Si se observa constructor desde afuera, sin tener idea de cómo funciona en su interior, se tendría la impresión de que sabe construir torres. Yo miro de afuera al niño, voy viendo cómo pone cada ladrillito uno arriba del otro, lo miro de afuera y digo, este chico sabe construir torres. Diría, es casi de sentido común. Pero si fuera posible observarlo desde dentro, con seguridad no se encontraría allí saber alguno. No se vería otra cosa que unos cuantos interruptores ordenados de diversas maneras para conectarse y desconectarse recíprocamente. Y ahí yo puse la imagen que está en el libro de cómo se vería la cosa desde adentro. La cabecita del nene, si podríamos entrar y ver cómo están funcionando esos interruptores, cómo se conectan y se desconectan. Uno lo mira, fíjense que nosotros mismos cuando observamos nuestra vida o cuando observamos el comportamiento de una persona, lo vemos muy simple de afuera. Pero esto es de sentido común. Esto la persona lo sabe hacer. Mira cómo lo hizo, ya está. Sin embargo, dice, visto en sí mismo como un agente constructor no es más que un simple proceso que activa y desactiva a otros agentes. Detrás de ese constructor hay un montón de otros agentes. Visto desde el exterior como una agencia, constructor hace todo aquello que son capaces de realizar sus subagentes utilizando la ayuda mutua. Componentes y conexiones. Entonces, este hombre viene diciendo, el sentido común
que nosotros llamamos sentido común es algo que en algún momento aprendimos y que si nos metemos de cerca hay un conjunto de combinatorias de agentes que dieron lugar a ese aprendizaje, de los cuales hay un montón de variables que interfieren para que la mente haya desarrollado esa actividad. Eso es lo que llamamos como sentido común. Y si nos ponemos de cerca empezamos a ver una infinidad de procesos, como si fuese un científico que empieza a observar el campo y a meterse dentro del campo para entender qué hay dentro o cómo funcionan esas partes. Constructor no es un simple conjunto de partes como encontrar, tomar, poner y todo lo demás, pues constructor no funcionaría en absoluto si todos esos agentes no estuvieran vinculados entre sí por medio de una red adecuada de interconexiones. Y acá viene el segundo gran concepto que tienen que incorporar, que está diciendo este hombre. No es solo que encontrar tiene que tener debajo el agente tomar, poner, ver, etc., sino que tiene que haber una adecuada red de interconexiones. Y fíjense cómo lo simplifica tan gráficamente en ese cuadrito que está ahí abajo. A la izquierda dice los agentes en sí mismos, todos tirados arriba de la mesa. Poner, comenzar, agregar, terminar, ver, encontrar, tomar, mover, asir, soltar, encontrar, lugar. Pero dice, los agentes en burocracia empieza a describir cómo se relacionan cada uno de esos agentes para que el constructor pueda desarrollar su función. Fíjense cómo se ordena comenzar, cómo se ordena agregar, cómo se ordena terminar, cómo están conectados entre sí y cómo se van conectando las partes más minuciosas de su interior. Encontrar, tomar, poner, ver, asir. No es una cosa que está... Hay agentes que están conectados de una manera y ya está. La mente se trata de entender que hay agentes, que cada uno tiene una función, que cada uno es en su particularidad. Pero lo interesante acá es tratar de hacer el esfuerzo de entender no solo qué cantidad de agentes intervienen en ese fenómeno que estamos estudiando, sino de qué manera se desarrolló la red adecuada de interconexiones. Que esto es lo que hace mucho foco la teoría de la Gestalt y la teoría sistémica. El todo es más que la suma de las partes, pero no nos quedemos solo con eso. Sí, un sistema es un conjunto de elementos diferenciados entre sí que están conectados de una manera particular, pero el tema es cómo se dan esas conexiones para que el resultante final sea ese fenómeno estudiado. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, sí. Díganme algo porque me siento solo y abandonado. No, estamos acá, Perfecto. estamos. Gracias, Mati, me siento más tranquilo. Meta que vamos bien. Estoy contento. Me siento que no soy un agente aislado que no tiene red de conexiones. Muy bien. Martín, si querés que te complemente algo, Dale, Lucho. en el ejemplo que diste antes, muchas veces en las organizaciones tenemos talento, personas con mucho talento, y a veces viene un líder, a veces no tan positivo, y dice, bueno, no funciona la persona por X motivo. A lo mejor no está en la posición adecuada, ejerciendo el rol necesario, y un poco lo que me vino a la mente cuando nos mostrabas el gráfico ese, lo veo muy similar a el constructor, el líder. Cómo el Ahí, líder tiene que construir una cultura organizacional o un hacer con una cuestión de ver, de observar, de diagnosticar, de entender, y eso que decías antes, ¿no? Perdón, yo era exactamente. para que no te sientas solo, ¿no? Pero muy bien, y tiene muy bueno lo que decís porque tiene que ver con la perspectiva que vos le das a esta formación, que tiene que ver con el liderazgo de las organizaciones. Esto se puede llevar al liderazgo de las organizaciones y se puede llevar también a la vida, a la mente personal de uno, cómo funciona. Acá lo que dice este hombre es, en una organización, en una empresa, por ejemplo, estudiar una persona y sus capacidades por sí sola sería una cuestión muy reducida, muy torpe y muy poco profesional desde la perspectiva de Minsky.
Porque el talento o no de esa persona en gran parte también depende de cómo se generaron las conexiones de esa persona con el mundo organizacional en el cual está conectado. Nosotros hablamos de personas, por ejemplo, fulano es un potencial en la organización, o tal jefe es un mal jefe, es un mal líder, por ejemplo, o tal persona no tiene capacidad. Está bien, uno lo determina por el fenómeno. Che, mira, él no hizo bien esa tarea, ¿ves? ¿Ve? Como que el constructor no hizo la torre. Pero ojo, guarda, también hay que Sí, observar cómo se dan las relaciones de esa persona, de manera tal que pueda o no desarrollar su potencialidad. A lo mejor está inhibido por algún elemento grupal, o a lo mejor se ha generado un tipo de conectividad con el resto del grupo que no le permite a ese chico o a esa persona desplegar un determinado talento o enfatizar un rol de jefe autoritario. El esfuerzo mental que implica no mirar el fenómeno aislado, sino cómo el conjunto de interacciones influyen y es influido para que desarrolle ese tipo de función, es fundamental y les brinda muchísimos recursos para el liderazgo. sí, sí. Acá hay... Aparte, perdón, Sí, Matías. aparte hay distintos pensamientos, lo que yo me venía a la mente, y distintos sentidos de sentido común. O sea, viste que vos decías sentido común, hay sentido comunes que no son todos iguales y hay miles de pensamientos y cómo armarlo. Para mí, o sea, se me viene a la mente eso, o sea, ¿qué es, qué es un sentido común bueno o qué es un pensamiento bueno? O sea, hay miles de pensamientos y sentidos comunes para mí. Es que, claro, muy bien lo que decís. La manera particular en la cual uno aprende es distinta a la de los demás. Por lo tanto, lo que es sentido común para uno es algo nuevo a aprender para otro. ¿Y cómo eso se conecta en el quehacer cotidiano de la organización? Muy bien. Sí, sí. Para uno es sentido común y para otro es algo nuevo que nunca lo vio. O sea, ¿De qué me habla esto? sí, Está en la cosechadora mientras escucha esto. Y yo sí estoy en la cosechadora. Y pero Martín, esto de sentido, yo no tengo idea cómo es eso. No, seguro. y a veces, potenciándonos bajo presión, enseguida le echamos la culpa al otro. No sabe, no tiene mi sentido común. No sabe, no Sí, tiene sentido común, no tiene la capacidad. Guarda con esas definiciones tan automáticas, impulsivas no, y simplistas. No, muchas veces aprendemos de esas cosas que vos decís, no, no tiene nada que ver, no, no es, pero sacás muchas cosas buenas de algo que vos decís una locura. exacto. Sí, sí. ¿Cuántas veces ha pasado en las empresas, y ustedes son testigos, que una persona no funcionaba bien en determinada posición con determinadas personas y una la reubica en otra posición del sistema, empieza a tener otro tipo de conexiones y se desarrolla de otra forma, Un ya sea montón. Sí, por sí. posición o por relaciones humanas, O herramientas que no la tenía. por ejemplo. Sí, sí. Y si ustedes están interesados en trabajar con personas, lo importante de acá, de esta formación que están haciendo conmigo, de leer a este hombre, es tener recursos para entender el fenómeno con mayor profundidad, meterse en la complejidad y empezar a desmenuzar esto, cada uno de los agentes que intervienen en esa persona y sus conexiones con el entorno. Yo les voy a contar algo de... Perdón, Sí, Martíncho. dale, Martíncho. No, llevándolo, ¿no? Cada uno a la situación que nos conecta con vos en el manejo de la empresa, de la gente o de lo que sea. Veo también como un desafío a veces, como dice un dicho medio fiero que no lo voy a terminar, que es al pedo reempujar, ¿viste? Hay veces que también hay que saber cuándo agotaste los recursos, digamos, y a lo mejor en tu liderazgo de querer formar gente o querer encontrarle su punto, ¿no? Te das cuenta que del otro lado hay desamor, una palabra que usamos muchas veces nosotros, desamor por lo que está haciendo, o solamente una necesidad de cobrar un sueldo a fin de mes, ¿bien? Y creo que sí también es un desafío, estamos hablando de todas las partes lindas, de buscarle el lugar a cada persona, pero creo que también hay que encontrar a veces bueno, basta, no empujo más acá. Hasta acá llegué. Bien, y Claro, no soy un líder negativo, no entré como líder negativo, citando un poco lo que dijo el muchacho, porque a veces lo siento
lo siento, en la empresa nuestra, la que tenemos con Pedro. Muy bien lo que estás diciendo, porque él te dice, guarda con estudiar solo los agentes, estudian cómo son las conexiones, y vos estás hablando del empujar. Sí. El empujar para que se enamore es un componente que conecta con esa otra persona, ese otro agente, llamémosle dentro de la mente, que no estaría dando el resultado esperado. Por lo tanto, uno trabaja en la conexión de a veces intervenir en el sistema, no empujando, como una intervención que modifica el vínculo, la relación en el sistema. Muy bueno. Bien, pero sabiendo, como para cerrar, ¿no? O sea, poder darme cuenta cuando, bueno, basta, llegué hasta acá y hasta acá. Acaba de decir la palabra mágica. Ya te doy lugar, Albert. La palabra mágica es el darse cuenta. El darse cuenta, esa palabra mágica que dijiste, es cuando la mente aprendió que la combinatoria que usaba en esa situación no le estaba dando resultado. El chico estaba poniendo los ladrillos y se le caían todos. Y algo pasa dentro de la mente, que no se sabe bien explicar bien cómo se llega a eso, que se da cuenta que con esa metodología no arma la torre. Y aprende así un cableado, se recombinan los agentes mentales para desarrollarse en esa actividad de otra forma. Y conectar con cada ladrillito de una manera diferente. Ahora no los pongo cruzados, los pongo derechitos, por ejemplo. Muy bien. Fíjense cómo este tipo te hace pensar y a la vez te da nuevas posibilidades de intervenir dentro de la misma empresa o de uno mismo, con las cosas que nos pasan a nosotros como personas. Cómo reconfigurar otra manera de intervenir, de hacer, de pensar las cosas. Muy bueno, porque tiene que ver con una desvinculación, que es como cortar la conexión. Uno nunca va a saber del todo, dice Minsky, uno no puede conocer todos los agentes y cómo se fueron reconfigurando la mente del otro, ni siquiera en la propia. Ahora, eso no implica no hacer el esfuerzo de replantearse ese tipo de interrogantes. Y decir, bueno, a ver cómo se conectó con nosotros y cómo se configuró esa mente. Ustedes piensen que la mente son un montón de agentes que desde el momento que nosotros nacimos empezaron a conectar con el exterior. Es decir, con la teta de mamá, con papá, después con el hermano, después con el amigo del jardín, después con la sociedad, etcétera, etcétera. Y en cada flujo de información que entraba y salía, esos agentes iban armando combinatorias, conexiones neuronales, vamos a decir, que dejaban como procesos aprendidos de funcionamiento. Y como nadie tuvo el mismo contexto de aprendizaje y de cableado, por decirlo de una manera, ni siquiera dos hermanos, porque tuvieron vidas distintas, la mente a la hora de reaccionar va a reaccionar según todo ese cableado que conformó. Y todo ese cableado que conformó, que está acá en el disco rígido, en nuestra mente, influye de alguna manera en lo que me está pasando hoy, ahora, en esta simple conexión. Y a veces tratar de hacer ese esfuerzo de entender esta complejidad nos permite aproximarnos, nunca del todo, a una respuesta de decir, ¿hicimos lo suficiente o no? Lo importante es hacerse esa pregunta para que uno pueda desarrollar más herramientas mentales en el manejo de las situaciones, de las relaciones humanas y de las interacciones humanas y del liderazgo. Es una pregunta para hacérsela siempre, aun cuando uno desvincula a alguien en una organización. Propongo continuar un poco más porque me va a quedar el conflicto fuera y me parece, estoy muy calentito con ese tema y quiero avanzar. ¿Les parece bien? Sí, correcto. Guarden sus preguntas que son muy buenas y aportan un montón. Componentes y conexiones. ¿Sería posible predecir las acciones de constructor conociendo solo la lista de izquierda? ¿Se acuerdan? A la izquierda no estaban graficadas las conexiones, sino que estaban cada elemento tirado ahí arriba de la mesa. Por cierto que no, dice. Es necesario saber también qué agentes trabajan para qué otros. Análogamente, no sería posible predecir lo que sucedería en una comunidad humana a partir de saber solamente lo que es capaz de hacer cada persona por separado. Muy bien esto, tómenlo, registren esto. Es preciso también conocer la forma en que están organizadas, es decir, quién habla con quién. Eso tiene que ver
con la configuración dinámica, cómo se da el movimiento de conexiones entre los jugadores dentro de la cancha, no solo ver el jugador en particular. Y lo mismo se requiere para comprender cualquier cosa grande y compleja. En primer lugar, debemos averiguar cómo funciona separadamente cada parte. Luego debemos saber cómo interactúa cada una con aquellas otras con las que está conectada. Y en tercer término, es necesario que comprendamos de qué modo se combinan todas estas interacciones locales para realizar aquello que el sistema hace, tal como se lo ve desde el exterior. Fíjate, si te puedes guardar ese párrafo, ya valió la pena este encuentro. Ya ahí te da un método. En primer lugar, averiguá cómo funciona cada cosa por separada. Después fíjate cómo interactúan, cada una en contacto con la otra. Y después, fíjate de qué modo todo eso da lugar al fenómeno del sistema, desde el exterior. O lo podrás ver, por ejemplo, Lore con Matute. Cómo él está haciendo su hijito chiquito, está haciendo su cableado de a poco, cómo hace cada elemento, cómo va conectando cada elemento que aprende y cómo se conecta con vos. Este esfuerzo que requiere estudiar la mente, estudiarnos a nosotros mismos y a las personas con las que interactuamos, nos brinda una gran gama de recursos para tratar el desarrollo personal, el desarrollo de los grupos y la resolución de los conflictos. Ahora sí, vamos al conflicto, vamos al quilombo. Ahora prepárense porque esto se pone interesante. Fíjate lo que dice, sigue con el ejemplo del niño. A la mayoría de los niños no les gusta solamente construir, también les complace derribar cosas. ¿Vieron cuando hace todo hasta arriba y después tira toda la mierda? Diría que hasta a veces disfrutan más de eso. Muy bien. Entonces dice, imaginemos entonces otro agente llamado demoledor, cuya especialidad es derrumbar. O sea, dentro de la cabeza de ese niño está el constructor, que a la vez conecta con un montón de agentes para construir la torre, y también está el agente demoledor, que disfruta muchísimo de tirar todo, ¿no? A nuestro niño le encanta oír la confusión de ruido y de observar tantas cosas en movimiento al mismo tiempo. Supongamos que Demoledor se siente estimulado para la acción, dice, pero no hay nada a la vista que pueda destrozar. Tendrá entonces que conseguir ayuda, por ejemplo, poniendo a Constructor a trabajar. Pero ¿qué sucederá si un rato más tarde Demoledor considera que la torre es ya lo bastante alta para derribarla, mientras Constructor desea hacerla todavía más elevada? ¿Quién podría zanjar esta disputa? Acá, fíjense, llévenlo al terreno de lo personal, del funcionamiento mental personal. ¿Cuántas veces estamos en esa confusión? ¿Voy para acá o voy para allá? ¿Construyo la torre, la hago crecer más o la derrumbo ahora? Empiezan a aparecer estos estados de conflictos mentales en donde hay procesos aprendidos. El chico ya sabe construir y ya sabe demoler, pero no sabe a qué agente darle lugar, a qué cableado, a qué sociedad darle lugar. Empieza en la cabeza a entrar en este difícil mundo de la toma de decisiones, en donde no hay una sola opción, sino que hay más de una. Alguna vez uno escucha, ¿viste? Decir, lo más fácil es cuando tenés una sola opción, claro. Tenés una sola opción, vas por ella. El problema es cuando tenés varias opciones. Tenés que elegir por una de ellas. ¿Y qué agente mental tiene mayor jerarquía? ¿Cuál predomina más? La política más simple sería la de dejar la decisión a Demoledor, que es el responsable de haber activado a Constructor en un primer momento. Claro, si el chico quería demoler, necesitó de Constructor que construya la torre, por lo tanto la jerarquía, la primer causa inicial de este proceso la dio el Demoledor. Pero en una representación más realista de la mente infantil, una elección así dependería de muchas otras agencias. Supongamos, por ejemplo, que ambos, Constructor y Demoledor, fueron activados originariamente por un agente de nivel superior llamado jugar con bloques. Entonces podría plantearse un conflicto si Constructor y Demoledor no se ponen de acuerdo acerca de si la altura de la torre es suficiente o no. Entonces, fíjense
que la jerarquía superior está comer, jugar y dormir. Dentro de esas opciones, el niño está en jugar y puede jugar con muñecas, con bloques o con animales. Y jugar con bloques activa todos estos agentes interiores que se tienen que coordinar y estar de acuerdo de manera tal de que la acción jugar al chico le produzca la satisfacción que busca. Tiene que estar constructor y demoledor de acuerdo a qué altura, de qué manera y de qué proceso va a llevar toda esa acción de jugar. Sigan un poquito más. Ya les doy lugar para las preguntas, pero aguanten un cachito. En primer lugar, ¿qué fue lo que puso en acción a jugar con bloques? Quizás jugar, un agente de nivel todavía más alto, se activó primero. Luego, dentro de jugar, el agente jugar con bloques logró imponer su dominio, a pesar de sus competidores jugar con muñecas y jugar con animales. Pero inclusive jugar, su común comandante en jefe debe haber tenido que competir con otras agencias de nivel superior, como comer y dormir. Porque después de todo, el juego de un niño no es algo aislado, sino que siempre ocurre en el contexto de otros intereses de la vida real. Cualquiera sea nuestra elección, siempre hay otras cosas que también nos gustaría hacer. Fíjense cómo este tipo, parece casi desde la ingeniería, está explicándonos el proceso de toma de decisiones que hace la mente. Que creo que eras vos, Leo, la semana pasada decías, cómo hace la mente cuando tiene múltiples intereses. Tengo este laburo, tengo esta intención, quiero desarrollarme por acá, pero tengo que ver qué elijo, qué priorizo y qué agente es activo para eso. En varias secciones de este libro, adoptaré el supuesto de que los conflictos entre agentes tienden a desplazarse hacia arriba, a niveles superiores. Por ejemplo, cualquier conflicto prolongado entre constructor y demoledor tenderá a debilitar a su superior, común jugar con bloques. A su vez, esto reducirá la capacidad de este agente para suprimir a sus rivales, jugar con muñecas y jugar con animales. Luego, si ese conflicto no se resuelve pronto, debilitará a la gente jugar en el siguiente nivel ascendente. Entonces, comer y dormir podrían arrebatarle el mando. Fíjate lo que dice, ¿no? Como cuando dentro de un agente que está operando en la mente hay conflictiva, hay falta de acuerdo, no hay un desarrollo necesario, una coordinación de las interacciones entre los agentes, ese agente que en este momento está tomando la posesión de nuestra mente empieza a debilitarse. Fíjense, llevémoslo al terreno de las organizaciones. ¿Cuántas veces por conflictos internos la misma organización o áreas de la organización empiezan a verse debilitadas? Porque no hay un acuerdo entre las partes internas y eso deriva en una debilidad de común en jefe, digamos. En este caso sería jugar. Entonces comer y dormir empiezan a tomar más preponderancia. El chico no está pudiendo jugar bien, no entiende la coordinación entre construir y demoler, se empieza a hartar y empiezan a actuar otros agentes dentro de la mente que empiezan a tomar mayor jerarquía. Eso es una situación de conflicto dentro de la mente. Llévenlo al terreno de la vida personal. ¿Cuántas veces tenemos que decidir si salimos con nuestros amigos o salimos con nuestra pareja? ¿Qué nos pasa con nuestros amigos dentro de la relación, dentro de ese submundo de las relaciones de amistad, o qué nos pasa con nuestra pareja? Y cuando en ese mundo de agentes se empieza a generar una debilidad, empieza a tomar preponderancia otro agente mental. No transigencia. Para resolver disputas, dice, las naciones desarrollan sistemas legales. Las empresas establecen políticas y los individuos quizás discuten, pelean o transigen o buscan la ayuda de mediadores externos. ¿Qué sucede cuando existen conflictos dentro de la mente? Siempre que varios agentes tienen que competir por los mismos recursos, es probable que se desemboque en un conflicto. Si los agentes quedaran librados a sí mismos, el conflicto podría perdurar indefinidamente y estos se verían paralizados, incapacitados para alcanzar ninguna meta. Fíjense, cuando no hay un agente que organice
y que le dé jerarquía y que tenga la suficiente fuerza interior de sus agentes para tomar la decisión y decir, este es el agente que ahora voy a priorizar y va a tomar la comandancia de la acción o del pensamiento, se lleva a un estado de parálisis, dice Minsky, que es cuando una persona se patologiza mentalmente. ¿Vieron cuando una persona, por ejemplo, está en un estado de depresión, o cuando una persona tiene una fobia, o cuando una persona no acciona, no avanza, está en un estado de parálisis? Sus agentes mentales están en un estado de confusión y ninguno es capaz de tomar la decisión y la jerarquía de la acción. ¿Qué ocurre entonces? Dice, vamos a suponer que también los supervisores de esos agentes se encuentran bajo la presión de la competencia y que es probable que ellos mismos resulten debilitados, toda vez que sus subordinados se muestren lentos en la consecución de sus propósitos, ya sea debido a la existencia de conflictos entre ellos o a su incompetencia individual. Principio de no transigencia. Cuanto más se prolongue un conflicto interno, presten atención a esto, entre los subordinados de un agente, tanto más débil se tornará la posición de este último ante sus propios competidores. Si esos problemas internos no se resuelven pronto, otros agentes impondrán su dominio y los agentes anteriormente involucrados serán despedidos. Hablábamos de la desvinculación. Qué maravilla cómo describe este hombre algo que no teníamos idea acerca del funcionamiento mental. Fíjense que acá este hombre le está dando tanta relevancia a lo interno, a la solidez interna, nuestra propia como personas y de las organizaciones igual. No se pone tanto en el make-up, en la cuestión del afuera, sino adentro. ¿Qué está pasando adentro? ¿Cómo se ordena adentro? ¿Cómo se debilitan o se fortalecen nuestras variables internas? Alguien diga algo. Dale, Martín. A ver, adelante, Matías. ¿Qué se te ocurre decir de esto? No, que los quilombos internos, o sea, hablando como en una empresa, la cabeza da paso o abre camino a cosas nuevas y por ahí hace falta derrumbar a otras cosas para crear cosas nuevas que parecían imposibles. O sea, llevado a la mente puede ser así, me parece. Claro, trabajar en ese conflicto interno. Exacto, exacto. Entender qué está pasando, qué agentes están interviniendo y no se están poniendo de acuerdo como un sistema cohesionado, como dijo al principio. Y no estamos dando en la tecla. Esto van a ver que tiene que ver mucho con el aprendizaje, que es lo que vamos a ver en los próximos encuentros. Leo, adelante. Esta es una cosa importante que está contando Leo con el ejemplo del gimnasio. Cuando uno se encuentra frente a la competencia, por ejemplo, la competencia de una empresa o la competencia de algún agente propio, lo que te propone este hombre es, si me veo debilitado, tengo que hacer un trabajo en mi interior, porque hay agentes que no están ordenados dentro de mi mente. Sí, tal cual. Yo empecé a hacer eso, digamos, ordenar mis agentes, potenciar otros para ver qué resulta de todo esto. Exactamente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno tiene un conflicto emocional y eso lo debilita. Che, estoy débil, estoy desanimado, me siento que estoy en retroceso, que una situación me supera. Lo que dice este hombre es, haga el esfuerzo, señor, de trabajar en las incoherencias mentales internas. Ordénelas y fortalézcalas para así estar más a tiro con el competidor. El competidor, bueno, el competidor en realidad son otras variables que influyen desde nuestro entorno o en nosotros mismos. Che, la empresa competidora, piensen en las empresas, la empresa competidora está creciendo y yo me estoy debilitando.
trabaje en su interior, dice. Hay algo que está pasando que no está pudiendo tomar jerarquía, dice después él. Por lo tanto, la cuestión no es mirar afuera, es trabajar adentro, en los vínculos, en las relaciones y con la propia vida personal. Hay agentes que están interviniendo y no se están pudiendo organizar, están en estado de conflicto. Y hay que trabajar en esos. Lo mismo sucede cuando en una sociedad, cuando hay conflictos entre las personas, la famosa grieta. Mientras exista una grieta y un conflicto interno, difícilmente esa mente social puede estar organizada o ordenada. Y en una organización pasa exactamente lo mismo. Muy bien, a seguirle con el gimnasio porque te está ordenando la cabeza. Trabajar en uno para poder así conectar mejor con el sistema del otro y los agentes propios. Sigo un cachito más y ya terminamos. En tanto actividad jugar con bloques marche bien, jugar podrá mantener su posición de fuerza y conservar el mando. En el interín, sin embargo, tal vez el niño empiece también a sentir hambre y sueño, debido a que otros procesos están excitando a los agentes comer y dormir. Mientras comer y dormir no se hallen todavía fuertemente activados, jugar podrá mantener a ambos bajo control. Sin embargo, cualquier conflicto prolongado que se produzca dentro de jugar lo debilitará y hará más fácil su derrocamiento por parte de comer y dormir. Uno de estos últimos terminará por triunfar sin duda, ya que cuanto más se espera, más fuerte se vuelve. Comer y dormir están juntando fuerza para que jugar, el agente mental jugar, se vaya debilitando y puedan ellos tomar la preponderancia. Por lo tanto, si jugar quiere mantener su jerarquía mental y tomar influencia, por ejemplo, piensen en la posición de influir, de ser una persona con liderazgo natural que permanezca en el tiempo de las personas, va a tener que poder trabajar mucho sobre sí mismo para que otros agentes competidores no tomen mayor preponderancia. Vemos esto en nuestra propia experiencia. Todos sabemos lo sencillo que es vencer las pequeñas distracciones cuando las cosas marchan bien. Pero una vez que ha surgido alguna dificultad dentro de nuestra tarea, nos ponemos cada vez más impacientes e irritables. Mientras estamos conectados con algo, puede venir una distracción, pero seguimos conectados. Cuando eso que estamos conectados se empieza a debilitar por alguna cosa, nos empezamos a poner impacientes y nos desconectamos. Acá explica, por ejemplo, toda la problemática en la educación, cómo los chicos desconectan el multitasking y no prestan atención a sus docentes. Finalmente nos resulta tan difícil concentrarnos que la menor perturbación puede posibilitar que otro interés distinto adquiera primacía. Ahora bien, cuando cualquiera de nuestras agencias pierde la capacidad de controlar la acción de otros sistemas, ello no significa que debe interrumpir su propia actividad interna. Una agencia que ha perdido el dominio puede continuar operando dentro de sí misma y prepararse de ese modo para aprovechar una oportunidad posterior. Empero normalmente no tenemos conciencia de todas estas otras actividades que tienen lugar en lo profundo de nuestra mente. Cuando perdemos jerarquía o cuando alguna agencia pierde jerarquía, dejas de perder el interés en el gimnasio, por ejemplo, eso no significa que toda esa actividad deje de trabajar dentro de nuestra mente, sino que va a ir tomando fuerza para en algún momento volver a tomar preponderancia. ¿Dónde termina este proceso de cesión de dominio a otras agencias? ¿Debe existir en toda mente algún centro de control de máximo nivel? No necesariamente, dice. En ocasiones resolvemos conflictos recurriendo a nuestros superiores, pero hay otros conflictos que nunca terminan y jamás dejan de inquietarnos. Es decir, que la jerarquía se puede mantener, pero no siempre. A veces sí, a veces no, pero eso no implica seguir trabajando en ello. Termino con esta. Nuestro principio de no transigencia tal vez parezca inicialmente demasiado extremo. Después de todo, los buenos supervisores humanos planifican con antelación para evitar conflictos como primera medida y cuando no pueden hacerlo, tratan de resolver las disputas a nivel local antes de recurrir a sus superiores. Pero no debemos tratar de encontrar una analogía estrecha entre los agentes de bajo nivel de una mente aislada y los miembros de una comunidad humana.
Aquellos diminutos agentes mentales sencillamente carecen del saber suficiente para ser capaces de negociar entre sí o de hallar formas eficaces de adaptarse a sus interferencias recíprocas. Solo las agencias más grandes pueden poseer recursos suficientes para hacer tales cosas. En el interior de un niño de verdad, las agencias encargadas de construir y demoler podría, de hecho, adquirir versatilidad suficiente para negociar, ofreciéndose apoyo mutuo para alcanzar sus respectivas metas. Por favor, demoledor, espera un momento que constructor agregue solo un bloque más. Vale la pena para que el estrépito sea más fuerte. Fíjense la conclusión. No se trata de que un agente suprima al otro. Se trata de ir un poquito más arriba y saber combinar. Por eso lo que vos dijiste, Álvaro, está muy bueno. Siempre se puede hacer un poquito más si se trabajan los agentes mentales superiores. Piensen en los padres cuando los chicos se pelean. Y tienen que buscar la manera, no de darle preponderancia a uno de los hijos, sino cómo combinarlos a los dos. Cómo combinar, en este caso, demoledor y constructor. ¿Estamos bien de hora? Estamos en la hora. Fue un poco condensado el contenido. Después se lo voy a mandar, o léanlo. Pero dejen ahora que decante un poco dentro de las mentes. Muy buen aguante del encuentro de hoy. Muy condensado, mucho material. Bueno, acá está el título de nuestro próximo encuentro, Introspección y Visión Interior. Ahora vamos adentro de ustedes.